Ahí está. ¿Me pueden decir si se ve? Sí, perfecto. Sí, profe, se ve. Perfecto. Yo no sé por qué no veo. Bueno, ustedes ven, yo no veo, No así se que... puede ampliar la filmina, ¿no? ¿Cómo? Profe, ¿Sí? a mí me suele pasar eso y yo entro y salgo y anda perfecto. Ah, perfecto. A mí me sale la opción de dejar de compartir nada más, pero si ustedes ven la filmina, por mí ya está bien. Se ve Voy a chiquita poner... la letra, Clary. Sí, se ve, no, pero ahí pongo pantalla completa. ¿Está cargando nomás? Bueno, ahí pongo pantalla completa, así que cualquier cosita me van avisando. Ya, ¿ahí está pantalla completa o no? No todavía. Yo al menos no la veo, pero igual se ven las filminas. Se ven igual, se ven. Se está pudiendo grabar, ¿no? Sí, ya está grabándose. Sí, Comenzar ahí nomás. está. Comenzar nomás. Sí, estoy viendo que no cambia la filmina, así que espérenme un segundito que no sé qué está pasando. Ahí se ve como que está seleccionando un cuadro, por eso a lo mejor no pasa. Claro, ahí está. Ahí está. Quiero ver nomás si después me va a dejar cambiar, si no, Así se ve igual, Clary, no te da problema. ahí está. Sí, cambia, solo que demora un segundo. Estoy haciendo un lío, 2 minutos. Sí, hasta ahora no cambió. Si vos estás avanzando en tu PowerPoint, está congelada en una... A ver. Bueno, ustedes están, ahora se les va a hacer un lío seguro. Yo empiezo, si ustedes ven la filmina número 1, empiezo. ¿Sí? Sí, la número 1 se ve. Perfecto. Bueno, después vemos cómo hacemos con la... La unidad 8 de esta materia, de hecho del trabajo y la seguridad social, nos comienza hablando un poquito de lo que son las pausas en la relación del trabajo. Este punto es muy importante porque después del examen, muchos alumnos y muchas alumnas, cuando le preguntamos cuáles son los tipos de descansos obligatorios que están contemplados en la ley de contrato de trabajo, piensan que estamos preguntando solamente el descanso obligatorio de vacaciones anuales y la ley de contrato de trabajo contempla 3 descansos obligatorios, que son los que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a saber qué es el descanso dentro del régimen del trabajo. El descanso es ese tiempo, ese momento que se toma el trabajador o la trabajadora. ¿Para qué? Para reposar, para descansar, para recuperarse física y psíquicamente de ese cansancio, esa fatiga que es producida por la realización de la tarea diaria que se cumple con la función de su trabajo. Tiene como función este descanso, tiene funciones higiénicas y biológicas, porque resulta imprescindible el descanso del trabajador para, por supuesto, preservar la salud del trabajador o la trabajadora y evitar posibles enfermedades y el desgaste físico y psíquico que ello acarrea. La ley de contrato de trabajo, como dijimos en un principio, nos establece 3 tipos, 3 clases de descansos obligatorios. Uno es, ahora vamos a ver bien detalladamente cada uno. Uno es el descanso diario, el otro es el descanso semanal y el otro son las vacaciones anuales. Esos son los 3 tipos de descansos obligatorios de la bolilla 8 cuando preguntemos en el examen. Eso es importante que lo sepan. Para que no se confundan, ¿qué entendemos por descanso diario? Lo tenemos contemplado en el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es un descanso cortito, de corta duración, dice la Ley de Contrato de Trabajo. Son pausas, esto es decir, que se para la tarea de trabajo, se paraliza, son pausas que se toman dentro de la misma jornada o que se da al finalizar una jornada y al comenzar otra. Esos lapsos, esas pausas. El descanso semanal es de una duración intermedia, ya lo vamos a ver bien, están en los artículos 204 a 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, y después tenemos las vacaciones anuales,
que son el descanso de larga duración, se van a contemplar según la antigüedad del trabajador. Bueno, yo acabo de cambiar mi filmina, si a ustedes se les cambió, me avisan. En la segunda filmina, cuando hablamos de descanso Sí, diario, cambió, no te preocupes. perfecto, perfecto. Acá vamos a hablar bien de descanso diario. Habíamos dicho que tenemos dos tipos de descanso diario. El descanso dentro de la jornada y el descanso entre jornada y jornada. Se dice que este quiere decir cuando termina una jornada y cuando empieza otra jornada. El descanso que tenemos dentro de la jornada es esa pausa que se produce dentro del trabajo, por ejemplo, para la alimentación del trabajador o la trabajadora, o por razones higiénicas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces un trabajador o una trabajadora se toma una pausa dentro del trabajo porque llega la hora del almuerzo o del refrigerio, o muchas veces se lo toma por razones higiénicas, porque por la actividad que realizan necesitan y están, por ejemplo, pueden estar expuestos a un montón de cuestiones que son nocivas y necesitan higienizarse. Por ejemplo, darse una ducha, bañarse, cambiarse, etc. Entonces es otra pausa que se toman dentro de la jornada. Ese es el descanso diario dentro de la jornada. Después tenemos el descanso diario entre jornada y jornada. Este descanso diario entre jornada y jornada es ese tiempo mínimo que el trabajador necesita para recuperarse psicofísicamente de ese esfuerzo que realiza, que se efectúa durante la jornada de trabajo. Y Se ve que se desconectó la doctora y vamos a esperar si se reconecta. Un segundo, voy a hablar con ella a ver si podemos solucionar. Ya la estoy llamando, ya, Verónica. Ah, bueno. Parece que se va a conectar desde el celular. Ya va a entrar. Esperamos entonces unos minutitos, chicos, a ver si solucionamos. Si necesitan, que yo no tengo el power que armó ella, pero cualquier cosa nos avisan. Sí, no, claro, pues mando. Creo que es el mismo Power, o es un Power diferente. A ver. No la quiero llamar porque está entrando en el celular, por eso. Ahí está. Hola, Clara, ¿me escuchás? ¿me escuchan ahí? Sí, yo estaba hablando, nunca me di cuenta que se... Sí.
Me voy a ¿por sacar dónde la te- cámara, me voy a sacar la cámara y Sí. voy a compartir. Cualquier cosa me comparten ustedes la filmina de última, pero esperen, vamos Sí, a por probar. eso. Si No, tenés querés, que si compartir. la tenés a mano, mandala por WhatsApp, entonces cualquiera la puede compartir el Power. Bueno, Si puede ser por si se te corta. yo seguí hablando, les aviso que nunca me di cuenta que se me había cortado. Hasta que Guido me llamó por teléfono. A ver, un segundo, voy a compartir al grupo de la cátedra por las dudas. Ahí está. Bueno, ahí compartí por las dudas que se corte, pero ¿me pueden decir si se ve bien ahí? Si Sí, se sí, se descansa. ve bien. Se ve Bueno, bien. perfecto. Sí. Perfecto, entonces. Un poquito más chiquito poner, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, cualquier cosita me vuelven a llamar entonces porque yo minimicé la plataforma del Cisco. Entonces habíamos dicho que teníamos 3 tipos de jornadas de descanso. Estábamos hablando del descanso diario. No sé dónde se cortó, pero bueno, lo repito rápidamente. Tenemos el descanso diario que se da dentro de la jornada y el descanso diario que se da entre jornada y jornada. Dentro de la jornada es esa pausa chiquitita que nos tomamos para la alimentación o el refrigerio o para razones de higiene, es decir, cuando nos tenemos que, por ejemplo, ducharnos, cambiarnos dentro del trabajo, porque depende de la actividad que uno realiza, esa pequeña pausa dentro de la jornada de trabajo es el descanso diario. Después tenemos otro descanso diario que se da entre jornada y jornada, que quiere decir el descanso que se da cuando finaliza mi jornada hasta el otro día cuando comienza mi jornada nuevamente. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Es una pausa que se da para que el trabajador o la trabajadora se recupere de ese esfuerzo psíquico que efectúa durante la jornada y para ocuparse de su vida personal, de recrearse, de poder estudiar algo, etc. Y en la última parte del artículo 197 nos dice que entre el cese de una jornada y el comienzo de otra no debe mediar una pausa no inferior a 12 horas. Es decir, que la ley de contrato de trabajo nos dice que el mínimo que un trabajador tiene que descansar entre una jornada y la otra son 12 horas. Esto se va a tener en cuenta después cuando veamos las horas extras, que lo vamos a ver después, seguramente con el profe Guido en la clase que viene. Pero para que vayan adentrándose, acuérdense de este punto, porque cuando preguntamos descanso obligatorio, piensan que hablamos de las vacaciones. Y los descansos obligatorios en la ley de contrato de trabajo, repito, son 3. Descanso diario, descanso semanal, descanso anual. El descanso semanal, que es el segundo descanso obligatorio que contempla la ley de contrato de trabajo, es el descanso que el trabajador y la trabajadora tienen para recuperarse también. Siempre el descanso es para recuperarse física y psíquicamente, ¿sí? Esto es, el descanso semanal es para recuperarse no entre jornada y jornada, sino para recuperarse de ese cansancio producido a lo largo de la semana, ¿sí? No tiene que afectar, por supuesto, la remuneración ni el tiempo trabajado. Por lo general es ese descanso que tenemos semanal del fin de semana, que vamos a ver que se puede dar de distintas maneras, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan los fines de semana. Así que ahora vamos a ver bien cómo está contemplado el descanso semanal en la Ley de Contrato de Trabajo, porque en el artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone una prohibición. La Ley de Contrato de Trabajo dispone una prohibición en su artículo 204 y dice: queda prohibida la ocupación del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente, salvo en los casos de excepción previstos en el artículo precedente y lo que las leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso compensatorio. ¿Por qué descanso compensatorio? Porque los descansos son obligatorios, el empleador se los tiene que dar al trabajador sí o sí. Yo transcribí el artículo justamente para explicarlo por partes. Bueno, entonces, gozará de un descanso compensatorio de la misma duración, es decir, tenemos que contar desde el sábado a las 13 horas hasta las 24 del día siguiente, es decir, hasta el domingo a las 24 horas. En la forma y oportunidad que fijen esas disposiciones, atendiendo a la
estacionalidad de la producción u otras características específicas. Perdón. Pero, bueno, la última parte, igual ahora yo les quise poner acá la regla general. La regla general es que se extiende desde el sábado a las 13 horas hasta las 24 horas del domingo. Pero, por supuesto que tenemos que tener presente que hay casos excepcionales donde el trabajador o la trabajadora presta servicio esos días. Es decir, trabaja el sábado a la tarde, el día domingo, como por ejemplo aquellas personas que por su actividad laboral tienen que ejercer guardias, aquellos trabajadores que se dedican a actividades que están abiertas los fines de semana, como los comerciantes, ¿sí? Entonces el empleador o la empleadora, es decir, la patronal, tiene que reconocerle este descanso compensatorio de igual duración, porque reitero, los descansos contemplados en la ley de contrato de trabajo para los trabajadores es obligatorio. Entonces, acuérdense bien, nos decía el artículo 204, cuando hablamos de descanso semanal, sí o sí tenemos que acordarnos de la prohibición de trabajar del artículo 204, que nos prohíbe trabajar desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente, como regla general, ¿sí? Pero que si hay alguna excepción por la cual el trabajador, porque tuvo que cubrir un compañero o porque la actividad demanda que se trabaje esos días que está prohibida por la ley, tiene derecho a un descanso compensatorio por la misma cantidad de horas, ¿sí? Es decir, si yo trabajé solamente el domingo, me tienen que compensar el domingo. Si trabajé el sábado a la tarde, desde las 13 horas hasta las 24 del día sábado, me tienen que compensar ese horario. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Igual, esto no es muy complicado, es una cuestión nada más para leerla con atención, por eso yo separé este artículo en estos colores, para que nos acordemos que si trabajamos los días que el artículo nos prohíbe, tenemos derecho a gozar de un descanso compensatorio de la misma duración y que la patronal nos tiene que dar porque es obligatorio, ¿sí? Tenemos un decreto que es el 16.117 del 33 que reglamenta, dice, el descanso compensatorio. Esto es breve, también es más de lo que veníamos diciendo. Nos dice 3 puntitos esenciales. Si los trabajadores descansaron el domingo, acá vienen las excepciones que yo estaba diciendo hoy. Si los trabajadores descansaron el día domingo, pero estuvieron ocupados el sábado después de las 13 horas, van a gozar de un descanso de horas consecutivas a partir de las 13 horas, ¿sí? O sea, del lunes van a tener que tener el descanso compensatorio. O de algún otro día de la semana subsiguiente. Por lo general es el primer día hábil de la semana subsiguiente al descanso. Si el descanso del trabajador se produjo el día sábado después de las 13 horas, o sea que el día sábado después de las 13 horas no trabajó, se ajustaron a la ley del descanso obligatorio, de la prohibición del artículo 204, pero el trabajador estuvo ocupado el día domingo, va a gozar de un descanso compensatorio de 24 horas para compensar ese día domingo que tuvo que trabajar, a partir de las 0 horas del día siguiente de la semana, es decir, del lunes o del martes, si fuera feriado el lunes. Si estuvieron ocupados los días sábados después de las 13 horas y del domingo, van a gozar un descanso compensatorio de esas 35 horas consecutivas a partir de las 13 horas del día, de un día de la semana subsiguiente. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que me tiene que compensar la cantidad horaria que yo trabajé si tuve que trabajar en el horario en que está prohibido por la ley, ¿sí? Si yo trabajé del sábado después de las 13 y el domingo, me tienen que compensar dependiendo la cantidad de horas o el día. No sé si se entendió, espero que sí, que haya quedado claro. Quiero agrandar esto en realidad. Ahí está. No sé si ahí se ve mejor. Puede ser que se vea más grande. No, pero se ve igual clarita. Si lo veo yo, que soy re chicata. Yo acabo de abrir. Igual esta filmina está en el aula virtual, chicos.
Hablábamos de la excepción a la ocupación los días sábados después de las 13 horas y domingos. Acá están los ejemplos que yo les comentaba que íbamos a ver. Tenemos que tener presente que aquellos trabajadores que prestaron servicios, que prestan servicios a diferentes actividades, que por razones de interés general se llevan a cabo en los fines de semana, como hablábamos hoy, aquellos, por ejemplo, de médicos o enfermeros, trabajadores de la salud, o aquellas personas que trabajan en comercios, en bares, en espectáculos públicos. La doctora Bustos nos enseñó, siempre pone de ejemplo el personal del shopping, que siempre está abierto el sábado a las 13 horas. Tenemos que tener en cuenta que esa es la excepción y que van a tener un descanso compensatorio, que ellos tienen que gozar de un descanso compensatorio. También con U17 puntos nos dividieron en grupos más. Ay, yo estoy escuchando una voz, ¿o no? Creo que el doctor tiene su micrófono, ahí está. Bueno. Otro ejemplo, por ejemplo, si un trabajador o una trabajadora, que es el ejemplo del shopping que estábamos por dar, presta servicios, trabaja miércoles a domingo, se le va a otorgar el descanso compensatorio los días lunes y martes. Esos días vendrían a pasar a ser el sábado después de las 13 horas. Porque hay personas que no trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado a las 13 horas, sino que trabajan, por ejemplo, de miércoles a domingo, porque depende del rubro, depende de la actividad. Por eso hay excepciones y por eso la regla general de la prohibición de trabajar del artículo 204 es del sábado de las 13 horas hasta el domingo a las 24 horas. Acuérdense que siempre hay que compensar, depende de los días que trabajen. Y perdón, ahí vamos a ir al artículo 207 que nos habla también. También nos sigue hablando del descanso compensatorio, pero nos dice qué pasa, ¿sí?, en caso de incumplimiento de la patronal. Acuérdense que los descansos habíamos dicho que eran obligatorios para los trabajadores. Perfecto, es obligatorio que yo tenga el descanso. Yo tengo derecho a gozar del descanso compensatorio. Sabemos que es un derecho que está establecido en la ley porque es obligatorio. Pero ¿qué pasa si hay un incumplimiento? Porque sabemos que el descanso compensatorio es un derecho, ¿no? Es un deber, un derecho del trabajador, es un deber de la patronal otorgárselo. Pero sabemos que muchas veces esto puede incumplirse. Entonces, ¿qué pasa si se incumple? En el artículo 207 nos habla de salarios por días de descansos no gozados. Y nos dice bien clarito, cuando el trabajador preste servicios en los días y horas mencionados en el artículo 204, acuérdense del artículo de prohibición, medida o no autorización, sea por disposición del empleador o por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 203, o por estar comprendido en las excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten en un futuro, y yo por eso puse en rojito para que resalten lo importante. Cuando un trabajador prestase servicios en los días y horas mencionados en el artículo 204 y se omitieren el otorgamiento de descanso compensatorio en tiempo y forma, el trabajador puede hacer uso de ese derecho a partir del primer día hábil de la semana subsiguiente, previa comunicación formal de ello, efectuada con una anticipación no menor a 24 horas. Acá hago un paréntesis y ya termino el artículo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si yo tengo que gozar del descanso compensatorio y hay un incumplimiento por parte del empleador? Entonces, si se omite ese otorgamiento de descanso en tiempo y forma, yo puedo hacer uso de mi derecho, ¿sí?, y tomarme ese descanso compensatorio que me corresponde el primer día hábil de la semana subsiguiente. Pero previamente tengo que hacer una comunicación formal, es decir, notificar a mi empleador, ¿sí?, con una anticipación no menor a 24 horas. Y el empleador en tal caso va a estar obligado a abonar el salario habitual con el 100% de recargo. Ya vamos a ver bien esto de los recargos y de cuando veamos horas suplementarias.
Dicho esto, hasta acá, hasta el 207, acuérdense que era lo que era descanso semanal. Es sencillo, nos tenemos que acordar que el 204 nos establece una prohibición, cuándo empieza, hasta cuándo puede trabajar y cuándo se merece el descanso semanal para recuperarse del cansancio de toda la semana. Y que si no me otorgan ese descanso porque tengo que trabajar por X motivo, me lo tienen que compensar. Si no me lo compensan, me lo tienen que pagar. Y yo tengo el derecho a tomarme ese descanso previa comunicación a mi patronal con un anticipo de 24 horas. Esa es la síntesis. Ahora vamos al tercer punto de los descansos obligatorios contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo, que nos habla de las vacaciones anuales. Profesora, ¿Sí? ¿puede ser que no esté cambiando la filmina? O sea, a mí me parece una... Desde ¿Te hace aparecen rato ya. vacaciones anuales o no? A mí no. Ay, a ver. No sé, por ahí los demás sí, por ahí soy yo nomás. Filmi no te aparece. No, está los días sábado y domingo después de las 13 horas de domingo, está hace 15 minutos que está la misma. Ah, está cambiando. Ahí Está está, profe, vacaciones ahí anuales. está. Bueno, no sé si vieron hoy, pero acá Este está reglamento el- compensatorio de eso no se pasó nada, pasó directamente al día sábado después de las 13. Claro, yo estuve hablando, pero yo sí veía la filmina, pero ustedes no. Acá está del artículo 204, cuando les hablé que estaba separadito, es todo lo que yo estuve Este que dijiste que diciendo. estaba en colores sí se pasó, y de ahí cuál es la que sigue. Esa Bueno, creo que no se pasó. El esta 204 no se pasó. no importa. Este es del reglamento, del decreto que reglamenta el descanso compensatorio, que yo les advertí igual de los 3 puntos esenciales. Todos los leí igual, o sea que tienen todo, no se preocupen. No sé hasta qué punto vieron, si vieron esta filmina de qué pasa en caso de incumplimiento. Acá tienen el artículo 207, está todo en la ley, chicos, igual, porque lo único que hice fue resaltar con rojo para que ustedes a la hora de estudiar lo puedan identificar bien. Sí, profe, se entendió. Le quería avisar nomás eso, por las dudas. Muchas gracias, te agradezco. ¿Ahora están en vacaciones anuales o no? Sí, está en Sí, vacaciones sí, anuales. se ve bien, Bien. se ve bien. Bueno, este es entonces el tercer punto del descanso obligatorio que establece la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Que nos habla del tercer descanso obligatorio, que es el descanso anual, que son las vacaciones anuales. La Organización Internacional del Trabajo define las vacaciones anuales remuneradas del trabajador. Acuérdense que este descanso anual de vacaciones, que son las vacaciones anuales, son remuneradas, pues las vacaciones se pagan. La define como un número previamente determinado de jornadas consecutivas fuera de los días festivos y de los días de enfermedad y convalencia durante los cuales cada año, cumpliendo el trabajador ciertas condiciones de servicios, interrumpe su trabajo y continúa percibiendo su remuneración. ¿Se acuerdan cuando al inicio yo les dije que este descanso anual se iba a contemplar para tomarse este descanso anual? Depende de la antigüedad, porque depende de la antigüedad del trabajador, van a ser los días de vacaciones que le va a corresponder a este trabajador, que ahora vamos a ver bien, y que eso está en la Ley de Contrato de Trabajo, y que también lo tienen que saber, porque cuando liquiden los recibos de sueldo de las empresas, las vacaciones de los trabajadores de esa empresa, van a tener que saber que van a tener que tener en cuenta la antigüedad para el cálculo de las vacaciones. En síntesis, este descanso anual se trata de un descanso anual obligatorio pago, ¿sí? Las vacaciones anuales son el descanso anual obligatorio remunerado. El trabajador es dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días consecutivos de cada año. Es decir, ya no es más un descanso, una pausa cortita o una pausa entre jornada y jornada, ya no es más un descanso diario ni uno semanal de 35 horas, sino que este es más prolongado por varios días, dependiendo de la antigüedad del trabajador, los días prolongados que yo voy a tener de vacaciones. ¿Y cuándo se tiene que dar? Hay un requisito para que se dé.
después de un periodo mínimo de servicios continuos, nos dice la ley de contrato de trabajo, que ahora vamos a ver también a partir de qué momento y cómo se computan las vacaciones si yo tengo menos de un año de antigüedad. Ya vamos a ver todo esto, no se preocupen. Algo muy importante que también tienen que saber es que la Constitución Nacional, en el famoso artículo 14 bis, que seguramente ya todos lo habrán escuchado a lo largo de la carrera, garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras el descanso de vacaciones pagadas. Y nada más y nada menos que este es el descanso anual que nos viene a contemplar la ley de contrato de trabajo como descanso obligatorio. ¿Se pasó la filmina ahí? Sí. Bueno, lo voy a preguntar porque Sí, evidentemente... pasa, vos anda fijándote, pero sí va pasando, Clara. Bueno, listo. Si ustedes ven que yo cambio el tema, me avisan por las dudas. Entonces, habíamos dicho recién que hay unos requisitos que la ley de contrato de trabajo establece para el goce de las vacaciones anuales. Acuérdense, por favor, vacaciones anuales igual a descanso anual obligatorio. Porque después cuando le preguntamos a veces a los alumnos o a las alumnas en el examen, no saben que cuando hablamos de descanso anual obligatorio estamos hablando de las vacaciones anuales. ¿Cuáles son los requisitos para su goce? Los tenemos en el artículo 151 de la Ley de Contrato del Trabajo, la cual ustedes van a poder consultar, pero básicamente nos establece un tiempo mínimo de prestación de servicios, que lo leímos recién. Dice, tiempo mínimo. El trabajador tiene que haber preciso mínimo durante la mitad de los días hábiles del año, calendario, o aniversario respectivo, es decir, mínimo medio año, 6 meses, tenemos que haber prestado servicio como trabajadores para gozar de las vacaciones anuales. Pero ¿qué pasa si yo trabajé menos de esa mitad? Si no se totaliza el tiempo mínimo, nos dice la ley, del trabajo exigido para el goce de las vacaciones anuales, al trabajador y a la trabajadora le va a corresponder unas vacaciones. No se va a quedar sin descanso anual, salvo que la forma de computar va a ser un día de vacaciones por cada 20 días que ese trabajador o trabajadoras haya prestado servicios de manera efectiva. Es decir, que si yo tengo una antigüedad menor, ¿sí?, a la mitad del año, las vacaciones de esa trabajadora van a ser se va a contar un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Acá yo les agregué algo en celeste que dice criterio que también se aplica a contratos por temporada. Esto no para que lo vean ahora, sino para que lo tengan en cuenta en el momento de estudiar. Y también tenemos que saber que cuando el artículo 151 se refiere a los días hábiles, se incluyen sábados y domingos si fueron trabajados, ¿sí? Acuérdense que si excepcionalmente se trabajó ese día, hay que contarlos. Entonces, acuérdense de esto. Síntesis. Requisitos para el goce de las vacaciones o del descanso anual, artículo 151. Nos establece un tiempo mínimo. El tiempo mínimo tiene que ser haber prestado servicios como mínimo durante la mitad de los días hábiles del año. Excepción, si no se totaliza ese mínimo, ¿cómo me cuentan las vacaciones? Porque acuérdense que el descanso anual es obligatorio. Y entonces, ¿cómo va a pasar? Se cuenta un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Si trabajé sábado y domingo, se incluye en el conteo para los días. Y acá está, que yo les contaba hoy, que la cantidad de días que le corresponde a cada trabajador y a cada trabajadora para el descanso anual, según la ley, está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 150. Acá, si yo tengo una antigüedad mayor al mínimo que me exige el artículo 151 para el goce, es decir, si trabajé más de 6 meses, más de la mitad del año, ¿cómo se van a contar los plazos para que se me otorgue correctamente este descanso obligatorio que yo tengo derecho a gozar? Y el mismo se fija en función de la antigüedad, habíamos dicho desde un principio. La antigüedad que el trabajador tenga en la empresa o en el lugar donde trabaja. Si tenemos un trabajador que tiene una antigüedad hasta 5 años, le van a corresponder 14 días de vacaciones.
Si tenemos un trabajador que tiene una antigüedad de 5 años hasta 10 años, en ese periodo de antigüedad de 5 a 10 años, le van a corresponder 21 días de vacaciones. Ahora, si la antigüedad del trabajador supera los 10 años, pero llega a menos de 20 años, le van a corresponder 28 días. Y cuando tenga una antigüedad de más de 20 años, las vacaciones le van a corresponder los 35 días, ¿sí? Acá, bien clarito, esto está textual del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos que acordarnos, y es fácil de memorizar. Hasta 5 años, 14 días, entre 5 y 10 años, 21, de 10 años, pero hasta los de 20 años de antigüedad, 28 días, y cuando me paso los 20 años de antigüedad, 35 días les corresponde. Y bueno, la antigüedad, siempre para calcular en la liquidación de los recibos de sueldo, acuérdense que siempre se computa el 31 de diciembre del año al cual corresponden las vacaciones. Ahora, yo, si bien tengo derecho a tomarme o 14, 28, 35, etcétera, de días de vacaciones, ¿qué pasa? Yo me tengo que tomar siempre, es obligatorio tomarme las vacaciones, o puedo acumular o fraccionar mis vacaciones. Y esto es un derecho que la Ley de Contrato de Trabajo le garantiza a los trabajadores de que puedan, cuando quieren, acumular o fraccionar sus vacaciones. A ver qué nos dice la Ley de Contrato de Trabajo para proteger el descanso obligatorio. Acuérdense que nosotros tenemos que tomarnos ese descanso de vacaciones porque es obligatorio recuperarnos tanto física como psíquicamente de ese cansancio que se produce a lo largo del trabajo, tanto diario, tanto semanal, tanto anual. La Ley de Contrato de Trabajo establece que está prohibido acumular un periodo de vacaciones a otro futuro. El artículo 164 de la Ley de Contrato de Trabajo permite que, existiendo acuerdo entre las partes, ese acuerdo entre las partes se tiene que dar entre el trabajador y la patronal, a un periodo de vacaciones se le acumule la tercera parte de las vacaciones anteriores. Es decir, yo sí o sí me tengo que tomar una parte de las vacaciones anualmente. Puedo acumular la tercera parte de las vacaciones, ¿sí? Nada más. ¿Por qué? Porque acuérdense, como dije recién, es obligatorio el descanso. Entonces, no podemos no tomarnos las vacaciones, seguir trabajando y no recuperarnos ni física ni psíquicamente para poder continuar prestando nuestros servicios. Ya vamos a ir viendo esto. Esto es una introducción. El fraccionamiento. ¿Qué nos dice la Ley de Contrato de Trabajo? Es una excepción, ¿sí?, que requiere necesariamente que el trabajador goce de un plazo mínimo de descanso, lo que yo les estaba diciendo recién. Las 2/3 partes de las vacaciones, por lo que puede asumir esta conducta en forma sucesiva. Es decir, el fraccionar las vacaciones es una excepción. La regla general es que uno se las tome, porque el descanso tiene que darse anualmente. Por ejemplo, si una trabajadora tenía que descansar, le correspondían de descanso anual 21 días de vacaciones, se puede fraccionar. Acuérdense que para fraccionar era la tercera parte de las vacaciones. Entonces, fraccionando de esos 21 días, se pueden dejar 7, se puede guardar 7 días de vacaciones, lo que comúnmente se dice, para el periodo vacacional siguiente. Es decir, si a mí me corresponde este año 21 días de vacaciones, yo puedo fraccionar, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, trabajador y empleador. Puedo fraccionar y guardarme 7 días para tomármelos el año que viene con mis vacaciones del año que viene. Pero, y acá en mayúsculas, se debe tomar obligatoriamente y en forma continua, porque las vacaciones se cuentan sábado y domingo, son días corridos, 14 días, ¿sí?
Y acá, bueno, para calcular por qué son 14 y por qué son 7 días, cuando nos corresponde, es un ejemplo de cuando tenemos 21 días de vacaciones, ¿sí? Y, me faltó la última parte, la acumulación de las vacaciones. La acumulación dice, y posterior reducción del tiempo de vacaciones en uno de los periodos, debe ser convenida por las partes, que es lo que dijimos. Pero yo quiero repetir porque acá está bien grande. Este acuerdo entre las partes siempre tiene que estar por escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos facilita a nosotros la prueba de que hubo un acuerdo con nuestro trabajador, ¿sí? Por si somos la patronal, cuando ustedes supervisen o realicen las liquidaciones de sueldo o estén a cargo del manejo del personal en una empresa, siempre tienen que aconsejar, asesorar a quien los contrata, quien contrata sus servicios, el tema de las vacaciones. Acuérdense de que son pagas, acuérdense de cuáles son los requisitos para que goce, acuérdense de que es obligatorio, acuérdense de cuánto es el tiempo que se puede acumular o fraccionar, y también acuérdense de que es muy importante que todos los acuerdos entre la patronal y el trabajador quede por escrito, porque eso facilita la prueba. Lo que no quiere decir es que si quedó de palabra no se puede hacer, sino que para resguardo y tener siempre un respaldo probatorio, que quede por escrito es siempre lo que es más fácil para demostrar. Ahora bien, habíamos hablado de los días, de los requisitos para el uso, el fraccionamiento, de la acumulación. Pero ¿cuándo se otorgan las vacaciones? Y el periodo de otorgamiento de las vacaciones lo tenemos en el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la omisión del otorgamiento lo tenemos en el artículo 157, que pasa en casos de omisión de otorgamiento. ¿Qué nos dice la Ley de Contrato de Trabajo? Las vacaciones deberán ser otorgadas en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Ese es el periodo de otorgamiento que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Profe. ¿Y? Yo no sé mis compañeros, pero yo recién volvió su voz, hace un ratito se le cortó y no escuché nada, pensé que... ¿Hace cuánto más o menos? Hace un ratito. Sí, yo escuché. La única, por eso digo. No, yo también escuché. Yo escuché todo. Bueno. Entonces Quedó pues grabado igual. Disculpen. No te preocupes, quedó grabado, ¿sabes? Ok, gracias. Bueno. Yo quiero enterarme de lo que pasa también. ¿Qué pasó? Que una alumna manifestó que ella se le había cortado, si a todos se nos había cortado, consultó. Ah, era un problema individual. Yo pensé que se cortó el sistema. Seguramente a ella se le cortó. Sí, Igual sí, por ahí hay un problema de internet. Sectoriales. Así es. Veníamos comentando de todas maneras, muy lento, cuáles son los requisitos para el goce, cuántos años nos corresponden, y ahora vamos a ver el periodo de otorgamiento de las vacaciones, es decir, cuándo se tienen que otorgar las vacaciones. Y las vacaciones se otorgan dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. El trabajador tiene derecho, por lo menos, a una temporada de verano cada 3 periodos. ¿Por qué está establecido este párrafo en el artículo 154? Porque muchas veces, en empresas grandes, por ejemplo, o en chiquitas también, cuando hay más de un empleado, hay veces que la actividad de la empresa no cesa, siempre está abierta, ¿sí? Pero los trabajadores obviamente que tienen derecho a sus vacaciones anuales, entonces se van turnando, quién sale primero, quién sale después, quién le continúa. Lo que la ley quiere asegurarle al trabajador es que ese trabajador por lo menos va a tener el derecho
a cada 3 periodos que le toquen las vacaciones de verano para que pueda gozar de las vacaciones como la mayoría de las personas. En caso de matrimonio de los trabajadores, también si la pareja, porque puede ser pareja también, hablamos de matrimonio porque por el año de vigencia de la ley, pero si hoy están en pareja o en unión convivencial, también, y trabajan en la misma empresa, también se pueden tomar de manera conjunta las vacaciones. Y esto es para que lo puedan pasar en familia. Esa es la finalidad, ¿sí? Cuando una pareja de trabajadores prestan servicios en la misma empresa, se suele otorgar las vacaciones en conjunto para que puedan gozar en familia. Las mismas, o sea, las vacaciones, deberán ser abonadas por el empleador al comienzo de las vacaciones. Cuando decimos las mismas, nos estamos refiriendo al descanso anual. Y yo les decía que el artículo 157 nos habla de, o nos establece qué pasa cuando se omite el otorgamiento de las vacaciones. Y el artículo nos dice que si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha de comienzo de sus vacaciones, es decir, si a mí no me avisan de mi otorgamiento de vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, el trabajador, si el empleador no hubiera practicado, no le hubiera otorgado el periodo de vacaciones o la cantidad de días desde cuándo se va a tomar las vacaciones, dice, el trabajador va a poder hacer uso de ese derecho previa notificación fehaciente, es decir, le va a decir a su empleador desde cuándo se va a tomar las vacaciones. De modo que aquellas deben concluir antes del 31 de mayo. Eso nos dice Pasá la Filmina. No está escrito el artículo, solamente... Pero hay un título que dice omisión de otorgamiento y eso es lo único que se ve. Exacto. Y el artículo 157 está cortado. ¿No sigue esa? No está cortado. Bueno. En realidad no está cortado. En realidad está para explicarlo para que los alumnos después vayan al artículo. El artículo de omisión de otorgamiento, que es el 157, que está en rojo para que los alumnos cuando estudien vayan a la ley, nos dice que si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha del comienzo de sus vacaciones, es decir, si nos omiten de efectuarnos la comunicación dentro del 1 de octubre al 30 de abril, si el empleador no hubiera practicado aquel, haciendo alusión al trabajador, hará uso de ese derecho previa notificación fehaciente de ello, de modo que aquellos concluyan antes del 31 de mayo. Es decir, que si a mí no me comunican mis vacaciones en el periodo de otorgamiento que establece la ley entre el 1 de octubre al 30 de abril, el trabajador las debe comunicar cuándo se va a tomar sus vacaciones, pero con un plazo no mayor al 31 de mayo. Eso quiere decir el artículo 157. Yo no lo incluí porque si no se hace muy larga la filmina y la idea es que nosotros estudiemos con la ley. Entonces, acá yo les explico, se leí el artículo, lo leí completo, pero es para que ustedes vayan y nos familiaricemos con la ley de contrato de trabajo. A propósito, lo puse así. Profe, antes del 31 de mayo dijo. Sí, así es. Vale, profe, gracias. Clary, vamos a volver a la filmina donde tenés el cálculo de las 2/3 partes. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a borrar ese cálculo porque va a dar lugar el ejemplo a que cuando contesten que tienen que tomar 14 días y puede volver 7 después. Y eso depende de la cantidad de días de vacaciones. Yo creo que está clarito eso, pero seguro van a meter la pata. Así que bueno, ese ejemplo lo vamos a sacar. El ejemplo lo vamos a sacar, que cada uno de ellos son matemáticos de corazón, así que le sacamos eso cuando suba, sacarle ese párrafo completo porque van a meter la pata con toda seguridad. Bueno, a pedido del titular de la cátedra vamos a omitir el ejemplo, pero recuerden, dice ejemplo 2 puntos, ¿sí?
Si un trabajador, este es un ejemplo de el artículo 164 de la Ley de Contrato de Trabajo que nos permite acumular, que se acumule la tercera parte de las vacaciones para el periodo siguiente, ¿sí? Lo vamos a borrar, pero por favor, cuando dice ejemplo, tomen como un ejemplo a un caso concreto, no se aplica en la generalidad, porque acá tenemos que acordarnos también de que si dice ejemplo, si a un trabajador le corresponden 21 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si le corresponden 21 días, va a tener una antigüedad entre 5 y 10 años. Si tiene una antigüedad hasta 5 años, le van a corresponder 14. Y ahí entra en juego el artículo de descanso anual más importante, que es el 150, que nos establece los días de vacaciones que vamos a tener que tomarnos de acuerdo a la antigüedad. Espero que haya quedado claro. Lo vamos a sacar de la filmina ahora cuando lo vamos a editar del aula, porque ya están en el aula. La vamos a editar, vamos a subirla, pero esto es un ejemplo como muchos de los que solemos poner para que justamente tengan al caso concreto. Pero esto Y también es no un análisis exhaustivo y estudio exhaustivo de lo que ustedes tienen que hacer. Estudien con la ley. Las filminas son una guía para que ustedes vayan interpretando lo que dice la norma. Bueno, yo quiero saber qué van a hacer cuando tengan que sacar la 2/3 parte de 14 días. ¿Alguno me dice cómo va a ser? Ah, por ahí carta pagada hay. Y esto lo van a usar en el ejercicio de la profesión, ¿eh? No se pueden dar fracciones de día. Un trabajador no puede tomar 7 días, 66, no puede. Hay que dar días completos y lo que resta pasa al siguiente. Es decir, si yo tengo 14 días, ¿yo por cuánto voy a dividir? Voy a dividir por 3 y multiplicar por 2 para ver cuál es la parte obligatoria. No me va a dar un número entero, me va a dar un número con fracción. Tomo un día completo, o tomo, no, como la ley no lo dice, o lo bajo a la fracción o subo la fracción. Eso hay que acordarlo con el trabajador, es decir, si a mí me da 5 días, sería 15, me da 4 días con 66, tendría que él tomarse 10 días por lo menos de vacaciones obligatorias y le quedarían 4 para el final. No le va a ser exacto. Por eso yo volví al ejemplo para que no lo tomen como una Biblia y después digan que tiene que tomar 14 días y guardarse 7, porque no todos los trabajadores, como lo explicó recién claramente la doctora. Por eso quiero que me saque ese ejemplo de ahí. Pero sepan que siempre no le va a dar exacto. Ni en 21 ni en 28. Ni en 35, no le va a dar exacto, pero bueno, la fracción esa se le agrega a uno, se le quita al otro, como ustedes convengan con el trabajador. Si seguimos las normas matemáticas, me da 10 días con 66, las 2/3 partes tengo que darle 11 días, que tome 11 días obligatoriamente y que se guarde 4, excepto que recuerden lo diferente con el trabajador. Bueno, sigan nomás, clarita. Ahora creo que quedó bien clarito. Bueno. Cualquiera que tiene duda, por favor avise, porque esto es tema de examen. Está. El ejemplo, entonces, viste que a veces lo que sobra confunde, pero está muy clarito, pero vos viste que yo tanto a escuchar exámenes no quiero meter la pata ya. Bueno, está bien, vamos a sacarlo. Total, quedó grabada la clase, tienen los ejemplos, tienen la explicación del doctor Getzel, así que esto porque cuando lo hacemos presencial, quedan modelos para notificar, pero no vienen, no vienen al caso ahora. El punto importante es la retribución de las vacaciones. Desde un inicio decimos que el descanso anual es pago, es remunerado. Acuérdense que cuando damos la definición de descanso anual, decimos que son pagas las vacaciones, es decir, que son remuneradas. ¿Y cuál es la retribución de las vacaciones? ¿Qué nos dice la ley de contrato de trabajo? Que el descanso anual, las vacaciones, deben ser pagadas a su inicio. Y el trabajador debe percibir
un importe similar al que le hubiera correspondido en caso de estar en actividad. Para el cálculo de su pago se computa toda remuneración que el trabajador perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, ¿sí? Bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias. Y acá es muy clarito el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se ocupa de distintas situaciones, que nos habla de los casos de trabajadores mensualizados, remunerados por días, remuneraciones variables. Esto para que lo tengan en cuenta. Y acá está lo del artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cómo es la remuneración? Cuando un trabajador es mensualizado, jornalizado, o cuando las remuneraciones son variables. Los mensualizados, ¿cómo es la retribución? Se debe dividir el sueldo por 25. A la suma restante, multiplicar por la cantidad de días que le corresponden. ¿Dónde vamos a tener la cantidad de días que le corresponden? Aplicando el artículo 150, que tiene que ver con la antigüedad del trabajador. O el artículo, creo que es 151, no me acuerdo ahora, que nos dice, que nos establece los requisitos para el goce de las vacaciones, que nos habla del periodo mínimo de antigüedad. Son artículos 150 y 151. Entonces, se va a dividir el sueldo por 25 y a la suma restante se le va a multiplicar por la cantidad de días que le corresponden, según antigüedad del trabajador, por vacaciones. Jornalizados. El importe a tomar en cuenta es el que le hubiera correspondido percibir al dependiente en la jornada habitual anterior a la fecha del comienzo de vacaciones. Ese es el importe para la retribución que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de trabajadores con remuneraciones variables, se divide la totalidad de las remuneraciones variables percibidas en el semestre o en el año por la totalidad de los días que deben considerarse como trabajados, es decir, cuando no trabajan todo el mes, ¿sí? Por el trabajo efectivo al que se le imputa dicha ganancia. Esto es para que nosotros vayamos conociendo más a profundidad la ley. Me parece muy bueno transcribirlo y que tengan el artículo 155. Y también tenemos que ver qué pasa ante la extinción del contrato. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando hablamos de descanso anual obligatorio. En caso de extinción... Para un segundito. Antes que eso vamos a dejar perfectamente aclarado, porque no se ha dicho con todas las letras, que el anticipo de las vacaciones es un anticipo. La remuneración, la retribución de las vacaciones son un anticipo. No es parte adicional de las remuneraciones del trabajador anuales, semestrales o lo que sea, como lo sería el sueldo anual complementario. Lo que el trabajador percibe el día o la semana o cuando sea anterior al inicio de su periodo vacacional, se le va a descontar en el mes, cuando cobre el mes durante el cual se les está tomando. ¿Queda claro eso? No es, el empleador no paga vacaciones además de pagar el mes de sueldo. ¿Está claro eso? No quiero que se confundan con ese tema porque muchas veces creen que las vacaciones se pagan aparte del sueldo. No, las vacaciones son parte del sueldo. La retribución de las vacaciones es nada más que la determinación de cómo se calcula el anticipo vacacional. Se llama así técnicamente, anticipo vacacional. Se le entrega al trabajador anticipadamente la remuneración de los días que va a gozar de su licencia anual ordinaria y luego en el mes que corresponde se le descuenta. Entonces, hay una práctica, especialmente en las reparticiones nacionales o en los empleados públicos, se ve también en algunas empresas privadas, donde se le anticipan las vacaciones, pero no le hacen el descuento en el mes en que se las toma,
sino que las fraccionas en 2 o 3 veces para que al final del periodo no tengan tanto menoscabo porque se encuentran con la plata en la mano, se la gastan y después a fin de mes ya no tienen plata con qué subsistir. Especialmente ocurre en los casos, en los trabajadores de mucha antigüedad que tienen 28, 35 días de vacaciones, que están cobrando el mes completo anticipado. Completo el mes anticipado y después no tienen con qué vivir. Pero tengan bien en cuenta eso, no hay anticipo vacacional que no se reclame o retenga en el periodo que corresponde al liquidarse el sueldo normal. Es decir, se liquida el sueldo normal y en el recibo se deduce lo que se hizo de anticipo de vacaciones. Así es el sistema. Adelante, Clarín. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno. Y acá viene el problema de todo el mundo. Todo el mundo se equivoca. Así que Clary lo explica muy bien al tema. No metan la pata en los exámenes. Porque entre los rubros de pago obligatorio, que ya lo repetimos como 10 veces a lo largo desde que empezamos el periodo de clase hasta ahora, está incluida la proporción de las vacaciones no gozadas. Vacaciones no gozadas por el hecho de que el trabajador queda desvinculado antes de que se le hayan otorgado o gozado las vacaciones del año correspondiente. Peor, normalmente las vacaciones se computan por el tiempo, el año anterior al que se toman, no por el año que está corriendo. Entonces, si ocurre así, va a quedar un saldo de vacaciones porque no completó el periodo anual para el cómputo, pero al trabajador en ese único caso le van a corresponder vacaciones proporcionales al tiempo trabajado durante el año, que ahora va a explicar la doctora. Pero tengan en cuenta que en casos normales, la licencia anual ordinaria, las vacaciones, no se remuneran jamás. No hay ninguna posibilidad de que el trabajador acuerde con el empleador o le pida al empleador no tomarse las vacaciones y que el empleador se las pague. Está prohibido por la ley. Es una cuestión prohibida. Por lo tanto, el trabajador que opta por eso y después no cobra, no tiene derecho al reclamo judicial ni administrativo. Porque si venció el periodo máximo de tomarse las vacaciones y él no las tomó, ocurre que las perdió. Perdió las vacaciones y perdió la plata. Yo creo que también la sanción es bastante incoherente con el objetivo del descanso, pero hay que ordenarlo de alguna manera y las consecuencias tienen que ser asumidas por el responsable, que es el propio trabajador, que es el primero que tiene que cuidar sus derechos. Pero el descanso anual obligatorio es obligatorio porque es necesario para que el trabajador recupere su estado físico, mental, espiritual, después de haber trabajado durante un largo tiempo, quién sabe con cuántas cargas o tantas presiones o estrés laboral. Entonces, tiene que tomarla y gozarla. Sí, podemos fraccionarla, podemos elegir dentro de un largo periodo, que ustedes ya lo vieron, que finaliza el 30 de abril de cada año siguiente, pero las tiene que tomar. Y si no las toma, no puede pretender que se le pague. Es en el caso del trabajador que continúa trabajando. La única excepción en que las vacaciones se remuneran es en el caso de la extinción del contrato por cualquier causa, ya sea imputable al empleador, ya sea imputable al trabajador o ambas partes, siempre se remunera la vacación no gozada como una indemnización adicional. Es una indemnización por vacaciones no gozadas, pero es el único caso. De otra manera es imposible pagarlas si no se las tomó. ¿Podés seguir, Clary? Profe, una Bien. pregunta, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Sí? Supongamos que el trabajador de las vacaciones buen país sería el 31 de diciembre de ese año o de diciembre del... Sí, es por año calendario. Es por año calendario. Está bien. La antigüedad siempre se toma desde Al el día que 31 de empieza a diciembre. trabajar hasta fin de año. Aunque Ajá. las tome en octubre, se toma hasta fin de año. Aunque no lo hubiera trabajado el periodo, igual se toma hasta fin de año. Siempre es por año calendario. Ah, gracias, profe. Bueno.
Entonces, siguiendo con las palabras del doctor Getzel, decimos que cuando por cualquier caso de extinción del vínculo laboral, en caso de que ello ocurra, el trabajador o la trabajadora percibe una indemnización porque no puede gozar de las vacaciones, como bien lo dijo y lo explicó el doctor. El resarcimiento debe ser un monto equivalente a las vacaciones que le hubieran correspondido según la fracción del año trabajado, es decir, de del artículo que nos establece la antigüedad de los días que le corresponden, ¿sí? Del 150. Esto establece el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya lo vamos a leer. El pago de las vacaciones proporcionales por extinción de la relación, cualquiera sea la causal que se extinga el vínculo, no reviste la condición de remuneración, como bien lo explicó el doctor también. Para calcular la indemnización de esa proporcionalidad, tenemos que seguir los lineamientos de la ley, del artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá no sé si vamos a dar el ejemplo hoy, porque vamos a ver si nos sirve. ¿Qué nos dice el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo? Yo les puse a ver artículo 156 porque entendemos que tenemos que estar participando en la clase con la Ley de Contrato de Trabajo en mano. El artículo 156 de la Ley de Contrato nos dice que cuando por cualquier causa, como dijo el doctor hoy, se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajado. Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador, los causavientes del mismo tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en el presente artículo. Esto también tenemos que tener en cuenta, porque acuérdense que hablábamos de la extinción de contrato por cualquier causa que se produjera, ¿sí? La extinción del vínculo laboral. Puede ser una de las causales por muerte del trabajador. Entonces, si una de las causales de extinción del vínculo laboral es por muerte del trabajador, tenemos que tener presente que sus herederos, los causavientes del trabajador, tienen derecho a percibir también esta indemnización. ¿Por qué? Porque el trabajador no pudo hacer o gozar de las vacaciones que le correspondían. Es una de las formas de extinción del contrato o del vínculo laboral. Acá estos ejemplos los vamos a mirar y cualquier cosa, si el titular de la cátedra considera que puede llegar a confundir más que aclarar, lo sacamos y nos despejamos las dudas aprovechando que lo tenemos presente. Para establecer un ejemplo, para establecer la proporcionalidad, se deben tener en cuenta la relación que existe entre la licencia total que le correspondería según la antigüedad. Acuérdense que siempre decimos que tenemos que tener en cuenta, de los días que le corresponde al trabajador, tener en cuenta la antigüedad, porque eso es lo que está previsto en el artículo 150. Y en el 151 que tenemos previsto el mínimo de goce, de prestación de servicio para el goce de las vacaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre la licencia total que le correspondería según la antigüedad y el tiempo efectivamente trabajado en el año. Por ejemplo, a un trabajador con 2 años de antigüedad y que percibe una remuneración mensual, por eso digo, Doc, si usted piensa que esto puede llegar a confundir, después lo sacamos, pero ya lo podemos poner en la mesa, total, ya están las filminas. No, esa filmina vamos a sacarla también, la primera parte está correcta, pero viste que las remuneraciones son viejas y además no todos los años tienen 302 días hábiles y también hay que ver la cantidad de días que le corresponde a cada trabajador, así que más vale la sacamos a los puntos tercero, cuarto y quinto, los sacamos y dejamos los otros 2. Perfecto. Entonces acuérdense que para tener
que el artículo 156 nos dice que tenemos que, para establecer la proporcionalidad, tener en cuenta la relación que existe entre la licencia total que le correspondería según la antigüedad y el tiempo efectivamente trabajado, y el último punto que nos dice que en caso de muerte del trabajador, que es una de las causales de extinción del vínculo laboral, que ese punto de la bolilla de las causales de extinción del vínculo laboral también tarea para el repaso cuando tengan que rendir el examen, porque tampoco se saben ubicar cuando hacemos esa pregunta, sobre todo con la doctora Busto, que es con quien tomamos exámenes finales, así que ya les adelanto que es un punto que lo tienen que saber. En caso de muerte del trabajador, los herederos también van a tener derecho a percibir la indemnización por vacaciones no gozadas, es decir, a cobrar las vacaciones no gozadas, porque el trabajador no va a tener tiempo. Acá tenemos otro ejemplo que también lo vamos a sacar siguiendo el mismo criterio del profe, del titular de la cátedra. Bueno, acá había un modelo de recibo de las vacaciones. Como acá vamos a pasar a otro punto de la bolilla, quiero saber si hasta acá tenemos alguna duda, aprovechando que podemos despejarlas ahora y no cuando escuchen o miren las filminas de las clases. Yo quería preguntar, ¿de dónde se saca el tema de los días de las vacaciones? O sea, ¿quién dice, bueno, si tiene hasta 5 años, son 14 días de vacaciones? Porque te pones a calcular y es muy injusta la repartición del tiempo de las vacaciones en comparación al tiempo que tiene que estar trabajando. Bueno, te cuento que No desde el sé. inicio de la bolilla estuvimos repitiendo una y otra vez que eso está establecido en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ah, bien, yo ¿Sí? justo me enganché un poquito más tarde, Acá, por mira, eso no escuché. Bueno, gracias. mira. Bueno, pero Ahí tampoco tenemos. diga que es injusto porque hay diferencia. Está la filmina. Hasta 5 años te lleva 14 días, entre 6 y 10 años, 21 días, después 28 cuando tiene más de 10 y menos de 20, y después de los 20 años 35 días. ¿Por qué? Porque un trabajador que tiene 5 años de antigüedad no tiene el mismo cansancio ni necesidad de recuperación que un trabajador que estuvo más de 20 años trabajando en la empresa prácticamente siempre con las mismas tareas. Esa es la finalidad. En realidad, yo no creo, en todos los países del mundo es exactamente igual. La antigüedad del trabajador en la actividad es la que determina los días de vacaciones anuales que le corresponden. ¿Está claro? Imagínense que usted, en tipo de más de 20 años de antigüedad, tiene 1 mes y 5 días de vacaciones, es decir, trabaja 11 meses por año, menos de 11 meses por año. Pero ese es el motivo. Está así en todo el mundo. Disculpe, acá hay una Acuérdense. pregunta en el chat también que dice, este descanso diario, está hablando del descanso diario, ¿no incluye Sí, la pausa para almorzar? sí, chicos, a lo mejor no sé, yo quiero saber si ustedes me entendieron porque me están haciendo las preguntas, repetí dos veces en las filminas, vamos a volver porque parece que no quedó claro. Primera filmina Primero que es un yo no entendí la pregunta, me gustaría que la repita el alumno. Sí, no, yo fui doctor, Guido. Guido. El descanso diario, sí, el descanso diario, ¿no incluye la pausa para almorzar? Sí, el descanso diario tiene dos tipos de descanso, el que se da dentro de la jornada y el que se da entre jornada y jornada. ¿Sí? Acá está la filmina. Artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. Después tenemos el descanso semanal, que es el que se tiene que tener en cuenta, las 35 horas de descanso, que siempre, que la prohibición, acuérdense del artículo 204, que nos dice que desde el sábado a las 13 horas hasta las 24 horas del día domingo no se debe trabajar, pero que tienen como regla general, pero que en el hipotético caso que por razón de la actividad tengan que trabajar esos días, tienen derecho a gozar de un descanso compensatorio por esa cantidad de días, de horas, perdón, depende de la hora que hayan trabajado. Está en el A ver, artículo Guido, 200. para no confundir a nadie, la pausa para almorzar o para cualquier otro tipo de cuestión que se quiera otorgar, en los supuestos en que la jornada sea continua,
que no haya interrupción al mediodía es parte de la jornada laboral, pero no se descuenta de las 8 horas. Por lo tanto, si la empresa le da 20 horas para almorzar, 20 minutos para almorzar, la jornada, el tiempo que el trabajador va a permanecer en la empresa es 8 horas 20 minutos. Eso está sujeto a las prácticas de la empresa y a los convenios colectivos de trabajo. Y se da solamente en los supuestos en que la jornada sea corrida, continua, no en la jornada cortada entre mañana y tarde. Entre jornada y jornada. ¿Eh? Entre jornada y jornada sería. No, entre jornada y jornada no hay, porque entre jornada y jornada es cuando termina la noche y empieza la mañana, es media jornada. Dentro de la jornada, la pausa que se produce para la alimentación no es un descanso, porque no entra, ahí no hay provisión de trabajar, es una concesión del empleador normalmente establecida por la empresa o por los convenios colectivos de trabajo. Y hay que estar a lo que dice el convenio colectivo, pero si el empleador le permite al trabajador usar 20 minutos de su permanencia en la empresa para almorzar, no le va a descontar de las 8 horas de trabajo, no le va a descontar. Para almuerzo, refrigerio, lo que sea, por razones higiénicas no se lo va a descontar. Va a permitirle que haga esa pausa dentro de la misma empresa sin irse a la casa, pero no cuenta como periodo, tiempo trabajado. No. Porque eso genera una confusión permanente con el tema. No, si yo tengo 20 minutos para trabajar, entonces trabajo 7 horas y 40 minutos. No. Salvo que eso esté establecido en el convenio colectivo de trabajo, si toman solamente los trabajadores de jornada corrida de 8 horas o de 7 horas, como se establezca en la empresa, esos tienen derecho, los otros no, son concesiones del empleador. Y en los casos de jornada corrida, también no se computa como parte de la jornada laboral. Porque si no, imagínense que le tendríamos que dar el mismo tratamiento de ese que dice entre jornada y jornada. Si yo a la mañana lo tengo al trabajador de 8 a 12 y de 4 a 8, tengo que computarle las 4 horas de descanso como parte de la jornada laboral, es exactamente el mismo tratamiento. Es decir, eso no se computa. No se computa como parte de la jornada. ¿Entendieron cuál es el parangón, la relación entre ese que dije yo de media jornada y media jornada? Y con respecto a la pausa para almorzar o para el refrigerio. Son disposiciones internas del empleador o de los convenios colectivos, pero en general no se computan como parte de la jornada laboral diaria. Profe, una consulta. Cuando hablaban de vacaciones anuales, hablamos de un tiempo mínimo y también se habló de que si no se llega al tiempo mínimo, es un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo. Ese un día de descanso cada 20 de trabajo, ¿también se consideran días corridos? Siempre son días corridos las vacaciones, chicos. Gracias. Salvo que los convenios colectivos de trabajo establezcan otra modalidad. Acuérdense que la ley de contrato de trabajo es la regla general y si el convenio colectivo de trabajo establece algo más beneficioso para el trabajador, se va a aplicar eso. Siempre se aplica lo más beneficioso. Acá en el artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo tenemos que tener presente siempre artículo 150, que me va a decir los días según la antigüedad del trabajador que le corresponden para que haga su goce de las vacaciones, que siempre son días corridos. Se cuentan sábados y domingos. Y el tiempo mínimo, hay requisitos para gozar de las vacaciones anuales. ¿Y cuáles van a ser esos requisitos? Lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo, que para gozar de vacaciones tengo que tener un mínimo, un tiempo de prestación de servicio, que tiene que ser como mínimo durante la mitad de los días hábiles del año, o sea, 6 meses como mínimo de trabajo para yo pasar a contar. Pero ¿qué pasa si yo no alcanzo esos días de tiempo mínimo que me exige el artículo 151? Si no totalizo ese tiempo mínimo, ¿cómo me van a contar a mí los días? Un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Eso está en el artículo 151. Por eso está bueno, chicos, que cuando veamos la clase tengamos la ley a mano. Porque nosotros ponemos los artículos, si bien los transcribimos, por ahí si ustedes lo leen ya van marcando y está bueno para estudiar, digamos. Ahora cuando ustedes escuchen la clase, sí,
Perdón, no, también hay una cuestión. Les venimos diciendo que lean antes para poder entender mejor, porque vos diste una brillante clase y están preguntando cosas que acabas de explicar y repetir. Lo interesante sería que lean la bolilla, que estudien un poquito, que tengan un pantallazo de la bolilla antes de que demos la clase. Bueno, de todos modos quiero que se queden tranquilos, pero no de conciencia. Tranquilos de mente nomás, pero no de conciencia, porque cuando ustedes utilicen los sistemas de liquidación de jornales de cualquier tipo de empresa que vienen enlatados, le va a hacer el cálculo en forma automática, porque ellos ya tienen precargado o online, cuáles son los días hábiles de cada año. No son 302. Siempre, depende del año y depende de la cantidad de feriados y días. Los no laborables no cuentan, pero los feriados, que son días feriados que no se toman como si fueran sábado o domingo, esos días están computados en el sistema y le va a calcular en forma automática. Pero tienen que tener la conciencia tranquila de saber por qué es así. Porque a ustedes le va a dar y tienen que controlar igual lo que les haga la máquina. Así que no, por ese lado sepan que todos los sistemas tienen previsto y calculan en forma automática. Incluso permite hacer simulaciones, casi todos los sistemas permiten hacer simulaciones para que uno pueda controlarlas previamente y hacer las modificaciones que correspondan para ver si no hay errores de carga de los datos o si en el mismo sistema no hay un error de cálculo. Bueno, Exacto. Esto, perdón, son las y media. profe, le agrego dos cosas a lo que usted dijo. Esto, acuérdense, hace 2 clases, cuando yo di la unidad 7, y hablábamos de los requisitos del recibo de sueldo, que hicimos hincapié en que siempre hay que controlar, si bien hoy tienen todos los sistemas parametrizados ya, con todos los datos de la FIP, que se vuelcan a los sistemas de liquidación de sueldo de los programas que van a tener en las empresas, ya sea para controlar o para liquidarlo ustedes mismos, acuérdense que siempre hay que controlar el recibo de sueldo, porque por ahí nos podemos confundir o porque por ahí un periodo pudo haber alguna alteración en la prestación de servicio de ese trabajador. Entonces tómense Clarita, como ¿cuál es el tema que sigue? control. ¿Cuál es el tema que sigue acá? Lo vamos a dar la clase que viene, son las licencias Especiales. Ajá, exactamente. Después Las de licencias eso, especiales, que es muy cortito, tenemos distintos supuestos, continúa con el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo. terminala nomás ahora, Clary, no vamos a seguir con eso, terminala ahora. Bueno, perfecto. ¿Qué son las licencias especiales? Son periodos breves, ¿sí? Abonados por la patronal y que el trabajador puede disponer de su beneficio para realizar cualquier tipo de trámite, ya sean personales, compartir con sus familiares, etc. Hay distintos supuestos que nos establece el artículo 258 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto está bastante reiterativo para que uno lo pueda contemplar bien. Las licencias especiales la tenemos prevista en el artículo 158, que son nacimiento por hijos. Hacemos una paradita ahí, que es bien claro que esto corresponde al varón, porque la mujer, como ustedes saben, tiene un régimen especial que es la licencia por maternidad. Así es. Empieza antes del accidente. Esto es para el padre, no para la madre. Exacto. Se nos presentaría algún conflicto cuando se trata de parejas del mismo sexo que adoptan, porque por adopción también ocurre, pero en ese caso tendrían que, no hay licencia por maternidad, así que tendrían los dos padres o madres tendrían los días de licencia por adopción. Y en el caso de que haya nacimiento, yo creo que no hay ninguna duda que la pareja pueda, que no tuvo el embarazo, tenga derecho a la licencia por nacimiento de hijo. Y hay que decir algo muy importante acá. En todos los regímenes públicos laborales, es decir, en el derecho laboral administrativo, en prácticamente el 100% de los regímenes de ese tipo que hay en el país, se ha extendido la licencia por nacimiento de hijo a un periodo bastante más largo, que varía, pero bastante más largo que estos 2 días, porque no es suficiente. El hombre tiene que ayudar a la mujer, o la pareja tiene que ayudar a su pareja que ha tenido familia por un poquito más de 2 días. Con eso no hacemos nada. Seguir con matrimonio.
Acuérdense que hoy tenemos que aplicar la perspectiva de género de manera transversal y que esta ley está de vigencia hace muchos años atrás. Por Bueno, eso no por eso no se habla de ayudar, sino de cooperar, porque ayudar presupone asumir que la mujer es la que tiene que realizar de manera cultural esas tareas. Lo vamos a ver la clase que viene. Sí, el problema es que si hay que amamantar, yo digo, si hay que amamantar, ¿cómo va a cooperar? No sé, pero bueno. Pero se coopera con las tareas en general, cada uno tiene sus No, roles. pero yo hablo Hay que respetar los respecto roles. a una sola tarea. Sigan, matrimonio. Bueno, por matrimonio tenemos 10 días, por fallecimientos de un cónyuge 3 días, fallecimiento de un hijo o un padre de 3 días. Acuérdense otra cosa, que esto es lo que nos indica la ley, pero que en cada caso en particular, si uno aplica otro tipo de perspectivas, esto se puede ser distinto llegando a un acuerdo con la patronal. Por fallecimiento de hermano 1 día, por exámenes 2 días, con un límite de 10 días en el año calendario. Estos son los distintos supuestos que nos indica el articulado 158 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo transcribimos en la filmina anterior de manera taxativa. ¿Qué pasa? La Ley de Contrato de Trabajo prevé en distintos institutos la posibilidad de que se suspenda de manera total o parcial la prestación de trabajo, con o sin retribución según los casos, y puede ocurrir que la licencia ordinaria, que acuérdense que la licencia ordinaria, se superponga con estos institutos. Entonces, este punto es superposición de las vacaciones con otros institutos. Esto es lo que nos quiere decir, la ley de contrato te prevé eso. Hay distintas hipótesis de superposición de ciertas, por ejemplo, suspensiones con la licencia ordinaria. Tenemos por un lado, las enfermedades y accidentes, las suspensiones por causas económicas y disciplinarias, el preaviso, la licencia por maternidad, que la vamos a ver muy bien dentro de 2 clases, el periodo de excedencia, también lo vamos a ver dentro de 2 clases. El servicio militar ya no se aplica, pero está en la ley, así que yo lo transcribí. Y licencias especiales, que son las que acabamos de ver en el artículo 158. Acá lo transcribimos inciso por inciso. ¿A qué se refiere cuando hablamos de superposición de las vacaciones con otros institutos y decimos que hay distintas hipótesis de superposición de ciertas suspensiones con las licencias ordinarias, que son las vacaciones? Decíamos que puede ser por enfermedades y accidentes inculpables. Si el trabajador se encuentra imposibilitado para gozar de las vacaciones por una enfermedad o un accidente, por lo que no va a ser admisible que se le otorgue licencia durante dicho periodo. Cuando la enfermedad sobreviene en el curso de las vacaciones y está resaltado en rojo, es decir, si yo me enfermo estando de vacaciones, esta última se suspende hasta que el trabajador o la trabajadora logre su restablecimiento. Estas son hipótesis, ¿sí? Nosotros veníamos aplicando la regla general y estas son hipótesis que pueden surgir. Cuando existen suspensiones, ya sean por carácter, depende de la clase de suspensión, digamos. En principio, las suspensiones y las vacaciones no se pueden superponer, porque un instituto implica una suspensión del trabajo sin obligación de pago y el otro una suspensión retribuida. Depende de las clases de suspensión que sean. Si la medida obedece a razones disciplinarias, o sea, suspensión por razones disciplinarias, la suspensión debe ser cumplida y su efectivización se diferirá para después de terminada la licencia. En el caso de una suspensión, cuando hablamos de licencia ordinaria de las vacaciones. En caso de una suspensión por falta de trabajo, por ejemplo,
se dispone respecto a todo el personal y alcanza también a un sector con vacaciones ya comunicadas previamente, se considera que la coincidencia va a anular esa suspensión. La coincidencia temporal va a anular la suspensión a ese sector. El caso del preaviso lo tenemos en el artículo 239. El caso de la licencia por maternidad la vamos a ver bien en 2 clases cuando veamos la bolilla 9. Pero bueno, como estuvimos hablando recién, la trabajadora tiene la prohibición de prestar servicios durante un periodo de 90 días, que esto se puede fraccionar, lo vamos a ver también después en la unidad 9, pero lo importante acá es que sepan que no puede superponerse con las vacaciones anuales, ¿sí? Es decir, si la persona gestante está en goce de la licencia por maternidad, el otorgamiento de vacaciones para dicha época va a ser nulo, correspondiendo que la licencia ordinaria sea transferida para una fecha hábil. Es decir, si yo tengo derecho a tener mis vacaciones anuales y también mi licencia, en caso de ser una trabajadora embarazada, tengo derecho también a ese periodo de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? No se pueden superponer, no me van a sacar uno u otro, ¿sí? Estos son los otros institutos de hipótesis que pueden darse, que tenemos que tener presente. También en la situación de excedencia, que lo vamos a ver la clase que viene. Y este derecho no enerva a los otros, dice que le corresponde para la aplicación de diferentes normas. El periodo de excedencia es un periodo, lo explicamos cortito porque tampoco me quiero abusar de las clases de los otros profes, es un periodo que, vencida la licencia ordinaria que nos establece la licencia por maternidad de los 90 días y la trabajadora debe regresarse, puede hacer uso de otro periodo que se llama periodo de excedencia, donde decide no ir a trabajar por un periodo, pero que ese periodo no es abonado y se le reserva el lugar del puesto a la trabajadora. Esto lo vamos a ver bien explicado en la otra clase, cuando estemos en la unidad 9. El servicio militar, que hoy ya no se aplica, pero yo lo puse porque está en la ley de contrato de trabajo, pero esto es para que sepamos de por qué nos saltearíamos el inciso F. Por eso dice posible superposición, ya no se aplica el servicio militar, y las licencias especiales, que son las que habíamos visto al inicio, de cuando si hay nacimiento de un hijo, si está el estado de licencia por maternidad, si uno contrae matrimonio, si fallece algún familiar, etcétera. Es posible que el trabajador o la trabajadora, en goce de las vacaciones, sea alcanzado por algunos hechos que den lugar a esa licencia especial. Por ejemplo, que se te contraiga matrimonio o que lamentablemente surja fallecimiento de un padre o un hijo. El artículo 164 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé especialmente el caso de la licencia por matrimonio, que también lo vamos a ver en la unidad 9, facultando al trabajador solicitar la acumulación con la licencia ordinaria, que serían las vacaciones anuales, aun cuando se afecte el periodo en que deben concederse, la licencia ordinaria por matrimonio, aun cuando se afecte el periodo en que deben concederse las vacaciones. El curso de las vacaciones se interrumpe para continuar después de la licencia especial. Acuérdense que si yo me caso, tengo una licencia por matrimonio que estaba en el artículo 158, que eran de 10 días, entonces se suspende, continúa la licencia y se interrumpe, ¿sí? Se interrumpe para después continuar la licencia especial. Bueno, acá terminamos. Terminamos aquí. Después acá está solamente más completo el tema de la suspensión por causas económicas, pero es más de lo mismo. Así que no se preocupen, está todo en las filminas. Vamos a editar los casos prácticos que puedan llevar a confusión para poder continuar la clase que viene. Seguimos por sí con la próxima clase porque indudablemente no hubo ningún problema. Perfecto.
Bien, hasta la Ahí próxima. No hubo dejamos ningún de problema. compartir. Nos vemos en la clase que viene. Bueno, perfecto. La clase que viene comenzamos ya con la unidad 9 o terminamos No, esta. falta